Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre eternamente y para siempre. Alabado sea su nombre. Damos gracias al Señor por todas sus gloriosas obras maravillosas y poderosas. Bendito sea su nombre. Voy a hacer una oración, hermano, para entrar en la palabra del Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú, Señor, viertes tu gloria, tu conocimiento, tu revelación, tu espíritu de consejo, tu espíritu de revelación y de inteligencia espiritual. Trae provisión abundante, Padre. Tus palabras son espíritu y son vida. Que fluya, Señor, abundante espíritu y vida de tu palabra, porque tus palabras nos sanan. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y hoy, Padre, nos abrimos al consejo de tu espíritu y de tu palabra. Haznos, Padre, capturar la porción, Señor, que tú has preparado para cada uno de nosotros. Sabemos que es algo personal. Sabemos que es algo que tú preparas individual para cada uno de nosotros. Y hoy queremos agradecerte por todas las cosas en el nombre de Jesús. Damos gracias a nuestro Dios. Y vamos a estar hablando de lo que Dios no hará por nosotros. De lo que Dios no hará por nosotros, porque nosotros somos los que debemos de hacerlo. Vamos a comenzar. Lo que Dios hará lo que Dios no hará por nosotros. Hay cosas que Dios no hará por nosotros porque somos nosotros las que debemos hacerlas. Dios el Señor puso al hombre en el jardín de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Génesis 2:15. La tarea de labrar y guardar el huerto no era de Dios, sino de Adán. Antes de darle esta responsabilidad, le concedió autoridad, poder, gobierno y señorío para hacerlo. Cuando el Señor decidió crear al hombre, entonces dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza para que ejerzan poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los reptiles. Génesis 1:26. La responsabilidad de labrar el huerto y cuidarlo provino de la autoridad, poder y dominio que primero se le concedió para hacerlo. Con la autoridad concedida, ahora tenía la responsabilidad de ejercerla para labrar y guardar el huerto. A nosotros se nos concedió una posición de autoridad. Todos la tenemos. Esta autoridad conlleva en sí misma responsabilidad para trabajar lo que se nos dio y cuidar lo que se nos confió. Todos cargamos una honra, una dignidad y una autoridad. Debemos hacer valer lo que el Señor nos concedió. Si no ejercemos la autoridad que se nos confió, sufriremos consecuencias. Alguien más la tomará y se apoderará de ella. Todo lo que Dios nos confió está expuesto al robo, a la destrucción y a la muerte, porque el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. Juan 10:10. La orden es hacer multiplicar lo que se nos concedió y guardarlo del enemigo destructor. Se nos puso en este mundo para trabajar lo que el Señor nos dio y para guardarlo hasta el final. El Señor nos atestigua diciendo: vengo pronto, reténlo firmemente lo que tienes, para que nadie te quite tu corona. Apocalipsis 3:11. La corona representa autoridad, honra, posición y dignidad. Todo esto podemos perderlo si no sabemos retenerlo. En estos asuntos, nuestra responsabilidad es retener lo que ya hemos recibido. Vendrán los ladrones, tanto espirituales como naturales. Intentarán continuamente robar lo que se nos dio, destruir lo que construimos y matar lo que nos esforzamos por mantener con vida. Nuestra responsabilidad es vigilar, como está escrito: estén siempre alertas, pues su enemigo, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resistan sus ataques, manteniéndose firmes en la fe. Recuerden que los hermanos de ustedes en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios mismo los restaurará, los hará fuertes, firmes y les dará seguridad. A Él sea el poder para siempre. Amén. Primera de Pedro 5:8-11.
Los que están alertas y vigilando se darán cuenta cuando el devorador quiere devorar sus bendiciones. Estos los resistirán firmes en la fe. Después de la guerra, quebranto y resistencia, Dios los restaurará, fortalecerá, afirmará y asegurará. Pero los que no vigilan y no están alertas, el devorador devorará sus bendiciones. Dios no vigilará por nosotros cuando somos nosotros los que debemos vigilar. Cuando a Él le toca vigilar, nosotros no vigilamos, sino que descansamos confiados en su protección. Recordemos que Dios no hará por nosotros lo que nosotros debemos hacer. Y en la iglesia debemos estar sometidos unos a otros. El reino de los cielos sufre en la iglesia por la insumisión de los rebeldes, pero sufre igualmente por todos aquellos que se someten, pero no saben ser autoridad en lo que se les confió. Los primeros promueven el reino del anticristo, los segundos dejan que el anticristo gobierne en sus territorios porque son pasivos. Tanto los unos como los otros están otorgando sus derechos al maligno. Pero los que saben que hay que someterse y saben ejercer la autoridad que cargan, estos son los que no están esperando que Dios haga lo que ellos ya saben que deben hacer. Todo lo que no se cuida se pierde y no es responsable Dios, sino nosotros. En asuntos de servicio, los dones del Espíritu son nuestra herramienta de trabajo. Ejercitarlos es nuestra obligación para hacer multiplicar su provisión. Pero si no son usados, caemos en pereza. La pereza nos priva del trabajo. Dice la Escritura, sé perezoso y otro a ti te gobernará. Proverbios 12:24, porción B. El Señor al perezoso le quita lo que tiene y se lo da al que lo sabe trabajar. Por eso lo reprende diciendo, malvado haragán, si sabías que quería obtener utilidades, por lo menos debías haber puesto el dinero en el banco para que ganara intereses. Quítenle lo que tienen y dénselo al que tiene más, porque el que sabe usar bien lo que recibe, recibirá más y tendrá abundancia. Pero al que es infiel se le quitará aún lo poco que tiene. Echen a este siervo inútil en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 25, 26, 30. No solo se nos quitará lo que tenemos, sino que a nosotros se nos echará al tormento. El no cuidar lo que se nos confió nos hace negligentes. Y los negligentes se exponen a la pérdida lo que continuamente están descuidando. El ladrón roba lo que descuidamos. No sean negligentes en esto, porque no podemos permitir que el mal aumente y el reino se vea perjudicado. Esdras 4:22. La negligencia hace aumentar las maldiciones sobre los hijos de Dios y el reino de los cielos se ve perjudicado, porque el perezoso es tan malo como el destructor. Proverbios 18:9. Pero trabaja con empeño y gobernarás, pero sé perezoso y otro a ti te gobernará. Proverbios 12:24. Amén. Este es un buen tópico, hermano, para entender por qué muchas bendiciones nuestras están retenidas. Dios jamás hará por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Y esto es bueno que lo entendamos. Hay situaciones en que Dios, hermano, por ejemplo, tomando de lo de la salvación y la elección, eso lo hace Dios. El Señor dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Eso lo hace Dios. No nos metemos para nada ahí. Pero el mantener la elección sí es nuestro. Dios no lo va a hacer. El Señor nos hace responsables por lo que Él nos dice que debemos de hacer. Si somos negligentes, lo perderemos. Cuando recibimos a Cristo, el Padre nos puso en su Hijo, Jesucristo. El Padre dice que determina a quién poda, a quién limpia y a quién corta, de todos los que fueron puestos en Cristo. Esto lo vemos en Juan capítulo 15. Y dice así, yo soy la vid verdadera. Sabemos que la vid, por este lado de los Estados Unidos, es la parra o la planta de las uvas, que produce uvas. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, o sea, Él decide qué hacer con los que están en mí. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, o sea, pámpano es una rama que brota de la rama mayor. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto.
Ya ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Como el retoño no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como una rama y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Muy claro, hermano, aquí lo dice nuestro Señor, que no depende de Dios, sino de ti y de mí, permanecer en Él. Otra vez, el Padre nos puso en su Hijo Jesucristo, ya estamos en Él. Cristo es la vid, nosotros somos las ramas injertadas en Él, ya estamos en Él. Pero aquí nos dice que esa permanencia ya no la determina ni Jesús ni el Padre, la determinamos nosotros. La invitación es esta: permanezcan ahí donde yo los puse, porque si se separan, eso es decisión de ustedes, dice, no van a poder hacer nada sin mí. Y no solo eso, si se separan, serán echados fuera como ramas que se secan, y cuando se sequen, los recogerán y los echarán en el fuego y arden. Así que, hermano, esta parte de mantenernos es absolutamente nuestra, es voluntaria, es decisiva de nosotros, es intencional. Todos aquellos que se separan de Cristo, hermano, se separan intencionalmente, a veces por descuido, a veces sin darse cuenta o a veces intencionalmente. Pero aquí, hermano, no podemos hacer responsable al Señor en algo que Él nos dice, tú lo tienes que hacer. ¿Sí? Tú eres el que tienes que esforzarte por permanecer donde yo te puse. Esforzarte por dar fruto. No vas a dar fruto a fuerzas. No vas a fructificar a fuerzas. Te voy a decir cómo puedes fructificar, pero es tu decisión, es tu voluntad. Yo no voy a hacer eso. Tú lo tienes que hacer. Tú eres el que tienes que permanecer en mí. Tú eres el que tienes que dar mucho fruto. Tú eres el que tienes que permanecer para que yo pueda permanecer en ti. Porque todo lo que no da fruto, que ya está en mí, mi Padre lo quitará, dice. Mi Padre lo removerá. Entonces todos los que son removidos es porque no dan fruto, pero no dieron fruto, no porque el Padre no quería que no dieran fruto, sino porque ellos se despegaron de la vid, la única que le daba la savia para poder fructificar ellos con el fruto espiritual. Entonces no puedo yo hacer responsable a Dios. Si me pierdo, no lo puedo hacer responsable. Soy yo el que debo de permanecer. Soy yo el que debo, esa es mi responsabilidad. Y luego dice que si permanezco voluntariamente en Él y yo decido, Él no lo va a hacer por mí, esto yo lo tengo que decidir. Si yo permanezco en Él y si sus palabras permanecen en mí, puedo pedir todo lo que quiera y será hecho. Todo lo que quiera y será hecho. Eso es condicional, eso es intencional y eso es algo de mí. Es muy importante, hermano, que no estemos esperando, porque, hermano, la oración nos conecta con Dios. El ruego hace que el Señor se mueva, liberando su espíritu para hacer las cosas conforme a su voluntad por medio de los que ruegan, por medio de los que suplican, por medio de los que interceden, por medio de los que oran, por medio de los que ayunan. Pero hay cosas, hermano, que el ayuno nunca va a hacer, ni la oración tampoco va a hacer, ni la alabanza tampoco va a hacer. Ahí las tenemos que hacer nosotros. Por ejemplo, el Señor está aquí, ¿verdad? Él ya lo decidió, Él está aquí. ¿Sí o no? Sí. Pero es de nosotros honrarlo. Es de nosotros, hermano, humillarnos delante de Él, adorarlo, glorificarlo. Eso no lo va a hacer Dios por ti. Debes de entender que tú lo tienes que hacer. Es algo voluntario. David decía, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. En otras palabras, no estaba diciendo, sentí un fuego de Dios, del Espíritu Santo, que me dio las ganas de adorar y de exaltar. En ocasiones, el Espíritu Santo lo hará así. Pero serán contadas las veces que el Espíritu Santo te pondrá un fuego porque ores, un fuego porque adores, un fuego porque exaltes. La mayoría de veces no lo hará. Y esta es la razón por la que no lo hará.
porque espera que nosotros dobleguemos nuestra voluntad y nuestra carne delante de Él. Esa es una decisión nuestra. Nadie se va a postrar ahorita aquí en la tierra si no se postra voluntariamente delante de Él, si no lo adora delante de Él. Así que Él hace su parte, yo tengo que hacer la mía. El mucho orar, hermano, que Dios me prospere, no me va a prosperar nomás por orar. Yo tengo que conocer las leyes de la prosperidad, ¿sí? Dice, hermano, uno de los proverbios, Proverbios 10:4, los perezosos se empobrecen pronto, los que trabajan mucho se enriquecen pronto. Esa es la ley de la prosperidad. No lo voy a solucionar con ruegos y súplicas, Señor, dame y dame y dame. No, debo de conocer que simplemente debo de entender el principio del reino, cómo trabaja esto, para entonces yo moverme intencionalmente, voluntariamente. En otras palabras, no van a ir los ángeles ni el Espíritu Santo a trabajar por mí para que después me manden el cheque a mí porque ellos fueron a trabajar por mí. Yo tengo que ir a trabajar. Yo tengo que ir a hacer la labor. Ni los ayunos, ni las oraciones, ni las alabanzas me van a evitar eso. Yo tengo que entender el principio. Si así fuera, hermano, yo me la pasaba de rodillas. Límpiame la yarda, los ángeles. Ordénenme mi casa, los ángeles. Vayan a trabajar los ángeles por mí. Hermano, eso no es así. Hay cosas que Dios las hará por mí, pero debo de identificar las que Él nunca hará por mí. Yo las tengo que hacer. Esa es la prueba de mi amor y de mi compromiso con Él. Por eso, hermano, los creyentes que todavía nos gobiernan los sentires y se mueven por los sentires son bien inestables. Bien inestables. Porque hoy sienten y lo hacen, y mañana como no sienten ya no lo hacen. Aquí no se trata de sentires, sino de compromisos con Dios. Compromisos que contienen una responsabilidad con Él. Entonces, si yo tengo un compromiso con Dios, si estoy comprometido con Él, no voy a esperar que fuego del Altísimo caiga y me haga arder. Oh, ya no aguanto, necesito orar urgentemente. No, hermano, sucederá de vez en cuando. Pero el Señor dice que nosotros intencionalmente debemos de orar. No debemos de esperar que nos ponga el sentir el Señor para orar. No debemos de esperar que nos ponga el sentir el Señor para comprometernos con Él. Debemos de entender principios del reino simplemente para movernos voluntariamente haciendo lo que sabemos que nunca el Señor hará por nosotros, porque nosotros lo tenemos que hacer. Entonces, ¿por qué entró el diablo? ¿Por qué entró el pecado? ¿Y por qué entró la muerte al mundo? Porque al que se le delegó la autoridad, el gobierno y el poder para que lo labrara y lo guardara, se volvió negligente, se volvió descuidado. No entró el diablo, ni la muerte, ni el pecado a esta tierra porque Dios quiso, hermano, sino porque el que le delegó la autoridad a Adán y a Eva no labraron y cuidaron el huerto como lo debieron de cuidar. Si tú y yo no cuidamos, hermano, lo que Dios nos da, garantizado, lo vas a perder. Garantizado. Hasta la salvación la pierdes si no la cuidas. Hasta la mujer te roban si no la cuidas. Hasta el esposo te lo quitan si no lo cuidas, si no lo atiendes, hermana. No estoy bromeando, estoy hablando en serio. Todo lo que se te dio que no cuidas, estás expuesto a perderlo. La negligencia, hermano, nos hace exponer todo a la pérdida, porque lo estamos descuidando continuamente. Descuido mi relación con Dios. Y como la descuido, soy negligente. Y los negligentes, como descuidan tanto lo que se les da, lo pierden. Pierden la relación con Dios, pierden el interés con Dios, pierden el compromiso con Dios, pierden el interés, hermano, por moverse en las cosas celestiales y en las cosas naturales. Como somos, hermano, de dos naturalezas, la natural y la espiritual, debemos de saber, hermano, cómo cooperar con Dios para hacer con nuestra naturaleza espiritual lo que Dios no hará, y para también, hermano, hacer con nuestra naturaleza humana lo que tampoco Dios hará. Un ejemplo, Dios no vendrá a ponerte la comida en la boca, tú te la tienes que llevar. Dios no vendrá a cepillarte los dientes, tú tienes que ser aseado en tu higiene bucal. Eso nunca lo harán los ángeles, ni el Espíritu Santo, hermano.
Al menos de que en un extremo exagerado, porque estás, hermano, ya después de haber entregado tu vida al servicio fiel, ya no puedes ni levantar tu mano para comer. Estoy seguro que ahí sí. Trabaja, que vendrá un ángel o que vendrá el Señor y te dará de comer directamente. Pero mientras, hermano, debemos de identificar qué cosas Él no hará. Él no va a trabajar por mí, yo tengo que ir a trabajar. El hermano no pondrá en mí todo el tiempo su querer como el hacer, por su buena voluntad. Hermano, los que son comprometidos son esforzados, hermano. No puede haber una persona que sea comprometida que no sea esforzada. Porque el compromiso le hace ser esforzado, le hace ser constante, perseverante. Pero si no tenemos compromiso, entonces estamos esperando que algo nos mueva para actuar. Y la palabra del Señor dice, hermano, que no seamos negligentes en estas cosas, porque no podemos permitir que el mal aumente y el reino se vea perjudicado. No lo podemos permitir. La negligencia permite que el mal se aumente en tu vida, en tu casa, en la ciudad, en la iglesia y en todos lados. Y estos principios son tan importantes, hermano, porque están relacionados con tu prosperidad, con la abundancia de Dios en todas las áreas de tu vida. Recuerda otra vez, el deseo del Padre para ti y para mí es esto, dice tercera epístola de San Juan, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Aunque Él lo desea, ya te lo he dicho varias veces, su deseo no se va a materializar solo porque lo desea. Nosotros debemos de desear lo mismo y movernos en los principios de su reino para que su deseo se vuelva una realidad que experimentamos en esta tierra, prosperando en todas las cosas, teniendo salud, así como prospera nuestra alma. Yo tengo que desear y tengo también que trabajar o poner por obra lo que sea necesario para que la prosperidad de Dios llegue a mi vida, para que las cosas que Dios quiere darme lleguen a mi vida. No lo voy a solucionar, hermano, con la oración, te vuelvo a decir, ni con la guerra espiritual, ni con la asistencia a la iglesia, hermano. Hay cosas que no se van a solucionar con eso, que no se van a mover con eso, porque están totalmente, hermano, entregadas a la autoridad que se nos dio para nosotros hacerlo, para nosotros movernos a hacerlo sin esperar a ver si Dios me dice o a ver si Dios no me dice. A ver si oigo la voz de Dios. Como no oigo la voz de Dios, no voy a hacer nada hasta que escuche la voz de Dios. Hermano, el Espíritu de Dios trabaja con sentires, con percepciones en tu espíritu, con convicciones internas en tu espíritu. Siempre y cuando sea para darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo, debes darlo por hecho, viene del Señor. Entonces estas cosas son tan importantes porque el Señor no hará nunca lo que nosotros tenemos que hacer. Todo lo que Dios nos confió, hermano, está expuesto a que se nos robe, lo destruya y lo mate el diablo. Todo, absolutamente todo. Nuestros hermanos de Gálatas, hermano, de la iglesia de Galacia, les cayó un avivamiento extraordinario del Espíritu Santo. Extraordinario. Todo se miraba rete bien. Era una iglesia que se marcaba por el avivamiento. Pero luego se descuidaron y se les apagó el avivamiento. Dios no apagó el avivamiento, el diablo sí lo apagó porque ellos se descuidaron. Y entonces Pablo le dice a ellos, en el capítulo 3, versículo 1 al 5 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los hechizó para no obedecer a la verdad? A ustedes ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre ustedes como crucificado. Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibiste el Espíritu por andar obedeciendo la ley de Moisés o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. ¿No te parece muy conocido en muchos cristianos esto? Que inician bien encendidos y terminan bien apagados. ¿Quién los apagó? No fue Dios. Claro que no fue Dios. Quien los apagó fue el diablo. ¿Pero por qué los apagó?
Porque dice, hermano, que se descuidaron. Dice, ¿quién los hizo creer algo diferente a lo que yo ya les había enseñado? Lo que yo les había enseñado, dice Pablo, les trajo el verdadero avivamiento espiritual sobre ustedes. Y el Espíritu Santo obraba en ustedes simplemente porque creían. Creían, y al creer Él operaba, dice, haciendo milagros. Dice en el versículo 4, tantas cosas han padecido inútilmente, si es que realmente fue inútil. En el versículo 5 dice, aquel pues que les suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace porque obedecen la ley de Moisés o porque oyen con fe? Fíjate, aquí hay suministración del Espíritu Santo, aquí hay maravillas, aquí hay milagros que ministra el Espíritu Santo. Dice, ¿lo hace por qué? Simplemente porque están honrando la presencia del Señor, y simplemente porque creen que Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos, y simplemente porque creen que el que bautiza con Espíritu Santo y fuego está en medio de ustedes. Por eso les suministra el Espíritu y por eso hace maravillas entre ustedes. Pero tan necios son que, habiendo comenzado con un avivamiento extraordinario, ahora están apagados, porque ahora ya no andan por fe, andan ahora por lo que ven. Entonces, aún el avivamiento, por eso te digo, tú te puedes encender, yo me puedo encender, eso no es garantía que voy a permanecer encendido, al menos que me mantenga en el fuego del Señor, pegado al Señor, obedeciendo al Señor, mantengo mi avivamiento, si no, lo pierdo. Es bueno que entendamos esto. Dios no va a guardar el avivamiento en mí, escucha, yo soy el que lo tengo que guardar. Si no fuera así, Él no hubiera dejado escrito a través del apóstol Pablo el siguiente versículo. Está en 2 de Tesalonicenses, déjame ver. Más bien en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Si yo quiero avivamiento, yo debo de saber qué hacer. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí te dice, el avivarte está totalmente relacionado a tu decisión, no a Dios. ¿Cómo? Sí. Por eso te aconsejo que avives el fuego del don que cargas. Porque Dios es fuego consumidor, Dios es fuego, Dios está dentro de ti. Aviva ese fuego. Dios no lo va a avivar por ti. Eres tú el que lo tienes que avivar. ¿Cómo lo avivo? Debo de saber cómo avivarlo. Una de esas formas es esto. Él está cercano a los que le invocan de veras. Si uso, hermano, esta palabra, Señor, te siento distante de mí, pero tu palabra dice que si con sinceridad te llamo, que si con sinceridad te aclamo, que con sinceridad te solicito, tú vas a estar cercano a mí, tú vas a venir sobre mí. Y aún dice más su palabra, hermano, en Proverbios capítulo 1, versículo 23. Proverbios capítulo 1 y versículo 23 o 24. Dice así, 23, vuélvanse a lo que yo les digo, a mi exhortación, a mi reprensión. Cuando hagan esto, yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y les haré saber mis palabras. ¿Ves? El volverme no es de Él, es de mí. Al menos que yo le esté diciendo, Señor, hazme volver porque me siento bien retirado de ti. Entonces, el Señor me dará su gracia para inquietarme a que yo mismo me tengo que regresar. De lo contrario, cualquier sensación de alejamiento de Dios que yo perciba en mí, debo devolverme a Él otra vez. Dice, si te vuelves a mi reprensión, esta es la promesa, derramaré mi espíritu sobre ti y te voy a hacer saber mis palabras. ¿Cuántos quieren oír las palabras de Dios? Ahí está. Eso es lo que tienes que hacer. Me vuelvo a Dios con todo mi corazón, entonces Él se vuelve a mí.
Al volverse a mí, no solo siento su presencia, un escalofrío, no, también me viene a comunicar sus palabras. Y aquí no es tanto su presencia, nos interesa más su palabra. ¿Sabes por qué? Porque si sientes una presencia nada más, pero no trae nada fruto a tu entendimiento, no ganas casi nada. Pero si esa presencia te transmite las palabras del Espíritu, entonces tu mente, tu corazón es iluminado, conoces la verdad y la verdad te hace libre. El volverme es de mí, no de Dios. Dios me rogará o me buscará y me dirá, vuélvete a mí, vuélvete a mí. Como lo hizo, hermano, con su pueblo Israel. Vamos a leer Isaías, capítulo 1. Todo esto, hermano, para entender que Dios nunca hará por mí lo que yo tengo que hacer. Dice Isaías capítulo 1, versículo 16 al 20. Todo está aquí voluntario. 16 dice, lávense y límpiense, quiten la maldad de sus obras de delante de mis ojos, dejen de hacer lo malo. Todo esto es algo voluntario, hermano. El Señor no nos va a forzar a hacer esto. Aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, devuélvanle el agraviado lo que le quitaron, hagan justicia al huérfano, amparen a la viuda. Después que hagan esto, vengan luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si sus pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Aquí está, dice, te voy a decir lo que debes de hacer. Yo no lo voy a hacer por ti, pero te voy a decir qué es lo que debes de hacer para arreglar tu situación entre tú y yo. Haz esto. No lo voy a hacer yo por ti, tú lo tienes que hacer. Si no lo haces, lee el versículo 15. Si no lo haces, cuando extiendas tus manos, yo esconderé de ti mis ojos. Asimismo, cuando multiplique la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre sus manos. O sea, el Señor es tan bueno que nos dice, mira, hay problemas entre tú y yo, pero esta es la forma en que las vas a arreglar si quieres. Por eso el versículo 19 y 20 dice, si quieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Pero si no quieres y fueres rebelde, entonces seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Ves? Si tú quieres, yo quiero, pero aquí el asunto no soy yo, eres tú. ¿Tú quieres? Yo quiero, dice Dios, pero tú quieres. Porque si quieres vas a comer el bien de la tierra, pero si no quieres tengo que aplicar mi justicia. Si no quisieres y fueres rebelde, serán consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho así. Entonces, esperar, hermano, que Dios haga todo por mí es uno de los errores más fatales en cada cristiano. Dios no lo va a hacer todo por mí. Yo tengo que saber lo que voy a hacer. Si quiero, hermano, la abundancia de Dios, si quiero, hermano, la abundancia de la vida, en Juan 10:10 dijo, el ladrón no vino sino para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, lo opuesto en un solo verso. Este vino a hacer esto con ustedes, pero yo vine a hacer esto con ustedes. Pero es algo que ustedes deben de determinar y decidir. Yo les ofrezco esto, el diablo les ofrece esto, escojan ustedes. Ustedes deciden, yo no voy a decidir por ustedes. ¿Recuerdas aquellas palabras que al pueblo de Israel le dijo? Al cielo y a la tierra he puesto por testigos, que delante de ustedes he puesto el bien y el mal, la bendición y la maldición, escojan ustedes. He puesto la vida y la muerte, escojan, les sugiero la vida para que vivan. Es algo decisivo. Aquí está el bien, aquí está el mal. No te voy a forzar a caminar por ninguno de los dos. Tú decides. No lo voy a hacer por ti. Escoges este, tú lo decidiste. Escoges este, tú también lo decidiste. Todos los que están en el infierno decidieron irse al infierno. Dios no los mandó allá. Todos ellos decidieron por su propia voluntad. Porque les ofreció Dios el camino y no quisieron ese camino, se fueron por el otro lado. Dios les ofreció el regalo de la vida eterna, que es su Hijo Jesucristo. No quisieron a Jesucristo, quisieron una religión. Así es de que por su gusto están en el infierno. No hay ninguno que esté en el infierno que Dios lo haya mandado, porque simplemente
lo hizo enojar y vámonos al infierno. No, cada uno decidió, hermano, seguir a quien seguir. Pero mira, hermano, para que nosotros entendamos que aún estando en Cristo nos podemos desviar y extraviar, debemos de entender lo que dice la Escritura, y eso es algo de nosotros, tampoco Dios lo hará por nosotros. Segunda epístola de San Juan, versículo 9. Bueno, vamos a leer desde el 8 hasta el 11. Segunda epístola de San Juan, desde el 8 hasta el 11. Versículo 8 dice: miren por ustedes mismos para que no pierdan el fruto de su trabajo, sino que reciban galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en casa ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Si no recibas a los testigos de Jehová, pues. Pero aquí nos habla de que la permanencia, hermano, está relacionada 100% con la doctrina que vives, con la doctrina que practicas. Cualquiera que se extravía, dice el verso 9, y no persevera en la doctrina, aquí ya es doctrina, aquí ya es Biblia, aquí ya no es una presencia solamente que me da gozo o me da paz. No, aquí ya estamos hablando de la doctrina, de la ley de Dios. Dice, el que no persevera en la doctrina de Cristo pierde a Dios. Dice, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y también tiene al Hijo. El perseverar, hermano, es una decisión tuya y mía. Por eso el Señor nos dice en Apocalipsis 3:11, ¿verdad? Nos dice, retén firmemente lo que tienes. Eso es algo tuyo, yo no lo voy a retener por ti. Tú retén firmemente lo que tienes para que ninguno tome tu corona, para que ninguno tome tu lugar. Aquí te ve el ejemplo. El Señor le plació en su corazón levantar hombres con un número determinado, 12 apóstoles. Llamó a los 12 por elección propia, pero uno decidió, despreció el apostolado. Uno decidió separarse del apostolado y fue Judas, ¿verdad? Pero se quedaron, después de que murió Judas, se quedaron 11. Pero el Señor originalmente dijo, tienen que ser 12. Así es de que si este desechó el apostolado, si ese desechó su corona, si ese no se mantuvo firme en lo que se le dio, si no se mantuvo firme en lo que tuvo, entonces hay que darle la corona de él a otro. Y entonces hicieron exactamente eso. ¿Tú sabes lo que hicieron los apóstoles? ¿Te recuerdas? Dice que entonces los apóstoles se reunieron, ¿verdad? Y se echaron suertes porque tenían que ser 12 apóstoles y ya nada más había 12. Perdón, 11, gracias. Y tuvieron que echar suerte, hermano, para que se completaran los 12. Y la suerte le tocó a uno que se llamaba, ¿cómo? Digo lo más fuerte. Matías. ¿Dónde está eso escrito? En la Biblia, dice la hermana. Perfectamente bien contestado. Está en el libro de los Hechos, hermano. ¿Ah? Pero aquí lo que estamos enfatizando, hermano, es que este no retuvo lo que tiene y su corona se la tuvieron que dar a otro. Esto es lo importante de este caso. En el capítulo 1 de los Hechos, en el versículo 25 y 26. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu lugar, porque si no lo retienes, Dios hará lo que tiene que hacer contigo o sin ti, conmigo o sin mí. Otro tomará nuestro lugar. Vamos, en el versículo 15 hasta el 26. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que
el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y tome otro, ¿qué dice? Tome otro su oficio. Es necesario pues de que estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Ves qué tan claro lo dice? Dice: tome otro su lugar. Dice: este desechó el apostolado. Dice: este cayó. Que tome parte su oficio, que lo tome otro. Por eso te digo que el Señor dice: retén firmemente lo que tienes, para que ninguno tome tu oficio, para que ninguno tome tu corona. Te voy a poner un ejemplo personal. Dios me puso con un mensaje específico para esta región. Escucha bien. Si yo decido voluntariamente simplemente ya no responder al Señor, el Señor no se quedará sin gloria. El Señor levantará a otro que siga transmitiendo el mensaje que el Señor quiere transmitir. Él no se va a parar porque yo me hago para atrás. Él simplemente va a tomar a otro y lo va a colocar en el lugar que yo estoy dejando. Así de sencillo. Porque Dios, hermano, hará lo que ha determinado hacer conmigo o sin mí. Pero si yo he de ser participante, voluntario debo de ser. ¿Por qué? Porque si Él me está ofreciendo este oficio, yo tengo que responder a todas las demandas que conlleva este oficio. Y puede que en un momento yo también, hermano, Dios guarde el hora, me descuide como Judas. Y entonces termine desviándome. Y al desviarme, hermano, voy a traicionar al Señor. Y al traicionar al Señor, entonces me va a destituir, hermano, del servicio. Y al destituirme del servicio, el Señor no se va a quedar llorando como diciendo: ¿y ahora qué voy a hacer? Para nada. Va a decir: ya tengo otro conforme a mi corazón. Vente. Manda un Samuel y lo unge también. Vente, porque te estoy preparando para esto. No, hermano, así de sencillo es esto. Así de sencillo y así de dramático y tremendo también. Entonces yo decido, hermano, voluntariamente responder al compromiso con Dios, al compromiso y a las demandas del llamado, del ministerio y del don. Pero si no retengo lo que tiene, otro va a tomar mi oficio, otro va a tomar mi lugar, otro va a tomar mi servicio. Dios no hará, hermano, que yo me mantenga firme en esto. Yo tengo que mostrarle que de verdad quiero mantenerme firme. En el momento que yo le demuestro con hechos que quiero hacer su voluntad, es cuando su gracia actúa. Vamos a ver, hermano, ¿dónde vamos? Ya me lo he terminado. Ay, ¿esa hora qué es? Bueno, ya estamos terminando. Ándale, se me olvidó lo que te iba a decir. No, ya me recordé. Josué, capítulo 1, y con este concluimos, hermano. Josué, capítulo 1. En el versículo 5 al 7. Pero voy a enfatizar el 7. Josué 1, 5 al 7. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Qué preciosa promesa. Pero luego viene el compromiso. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Ahí estaba el 7.
Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. La condición para que las promesas se cumplieran es: esfuérzate y sé valiente, demuéstramelo. No lo voy a hacer yo por ti. Tú demuéstrame tu esfuerzo, demuéstrame tu perseverancia, demuéstrame tu valentía, demuéstrame tu esfuerzo y tu valentía para cuidar de hacer conforme a mi palabra. Si lo haces, vas a prosperar en todas las cosas que emprendas. Aquí es como lo vas a hacer de esta manera. Estudia mi palabra día y noche. Medita en mi palabra día y noche. Nunca se apartará de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. No solamente lo vas a guardar y hacer conforme a todo lo que está en él escrito. Cuando hagas esto, vas a hacer prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Imagínate, cerrados tus ojos, imagínate que Josué se emociona con las promesas como los cristianos actuales de este siglo. Estoy contigo, no te desampararé ni te dejaré. Cuando pases por las aguas no te ahogarás o no te hundirás. Y si por el fuego tu ropa no arderá. Qué bonitas promesas. Pero toda promesa siempre está condicionada. Si haces eso, yo voy a hacer esto u otro.